Bienvenido, amigo oyente que me acompaña, que el Señor bendito esté con usted. Le agradezco una vez más por su presencia, le agradezco por sintonizar este día, este canal. Gracias a nuestro Dios volvemos a reunirnos para darle la honra y gloria a nuestro Dios y pues para estudiar una porción más de su palabra. Como siempre, ¿verdad? Le agradecemos por estar aquí con nosotros y de igual manera le invitamos, ¿verdad?, a que miren nuestra información que está ahí en su pantalla, que puede usted contactarnos al correo electrónico o si alguna vez se encuentra en San Antonio, puede venir a visitarnos para platicar un poco más y estudiar de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a Dios en una oración, como siempre hacemos. Una vez más, le agradezco por darme la oportunidad de poder acompañarle por medio de esa sintonía, por estar con usted en su casa. Y le invito, ¿verdad?, que me acompañe en oración antes de comenzar nuestro estudio en este día. Vamos a orar. Bendito y buen Dios, bondadoso y sagrado Rey, grande y glorioso sea su nombre por los siglos de los siglos, eterno Padre. Gracias, Señor bendito, le damos por su amor y gracias por las muchas bendiciones que usted ha derramado sobre nosotros. Padre, durante esta crisis médica, bendito Dios, le agradecemos porque usted ha puesto su mano sobre sus siervos, Padre, y nos ha cuidado y nos ha amparado durante este tiempo. Pero también, Padre, le suplicamos que continúe de ser con aquellos médicos, con aquellos paramédicos, Señor Santo, que atienden a las personas que se han visto afectadas por este virus, que también sea con los líderes globales, Padre Santo, pero sobre todo con los ancianatos y con los predicadores, bendito Dios, de su iglesia, Señor, para que podamos tener esa alianza y sabiduría para poder, Señor Santo, cómo llevar a cabo las decisiones de una forma sabia y de acuerdo a su voluntad, Padre, en acuerdo a su palabra inspirada. Padre bendito, al estudiar su palabra una vez más, Señor eterno, por aquellos visitantes que aún no han aceptado el Evangelio, Padre, le suplicamos y le rogamos que sea usted con ellos, Padre, que usted les remueva cualquier distracción de su mente y pueda ellos tener un oído atento para escuchar su palabra. Y que bendito Dios puedan ellos escudriñarla, Señor Santo, y confirmar con ella, Padre, que lo que se habla, Padre, en esta hora, Padre, es de acuerdo a su voluntad y no la nuestra. Perdónenos, bendito Dios, por nuestros pecados, perdónenos por nuestros males, Señor, y por los santos, Padre, que de igual forma también estarán escuchando la voz de este siervo suyo, que también, bendito Dios, estén con oído atento, Padre Santo, discerniendo lo que se vaya a compartir, y que lo podamos juntos, Señor, estudiar y escudriñar, Señor, para poder madurar y siempre perfeccionar nuestra santidad delante de usted. Gracias, bendito Dios, le damos una vez más por su amor, y todo se lo rogamos en el precioso y divino nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Le invito una vez más a que agarre usted su Biblia y que tenga usted su lapicero y un cuaderno para tomar sus notas. Como hemos dicho en nuestra oración, esperamos en Dios de que usted estudie juntamente con este siervo a través de esta sintonía, que usted abra su Biblia, que usted escudriñe, que no crea en mí, porque yo soy hombre, me puedo equivocar, pero confirme que las palabras que yo hablo son de parte de nuestro Dios y no según mi opinión. Una vez más le agradecemos, ¿verdad?, por su presencia, ya que en este día estaremos estudiando el tema que hemos puesto por título, la espada y la copa. Le acompaño que abra su Biblia conmigo allí al Evangelio según Juan, capítulo 18. El Evangelio según Juan, capítulo 18, comenzando desde el versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me distes no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco.
Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Que Dios bendiga su palabra. Hay un dicho que dice, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Este dicho yo se lo escuché varias veces a mi padre en varias situaciones. En otras palabras, no es lo mismo saber que algo va a ocurrir o que un evento va a tomar lugar o leer acerca de ello en libros o en verlo en noticieros o en documentales, como estar en la experiencia en sí. Verse uno encontrarse en una situación en la cual uno solo había escuchado o imaginado. Para este punto en Juan 18, nuestro Señor Jesucristo ya le había dicho varias veces a sus discípulos de que Él iba a ser arrestado, que Él tenía que sufrir a mano de los principales sacerdotes y que últimamente iba Él a morir para el perdón, para darnos a todos el perdón de los pecados. Pero una vez más, no es lo mismo verlo venir que platicar con ella. Es decir, no era lo mismo estar escuchando lo que el Maestro les decía, a cuando ya finalmente llegó la noche de la cual el Señor Jesucristo tanto les avisó. Recordemos que en el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 18, miramos nosotros donde el Señor Jesucristo pasa la última noche en la cual Él iba a ser arrestada, preparando a sus discípulos. Cuando Judas decide irse para ir a vender a nuestro Señor Jesucristo por ir a traicionarlo, Cristo le da una serie de lecciones a sus discípulos. Pero incluso entre esa serie de lecciones a Simón Pedro, el Señor Jesucristo le había advertido de que Él le iba a negar 3 veces. Según Mateo nos dice, Pedro le dijo al Señor de que Él no solo lo negaría, sino que Él tampoco estaría dispuesto, que Él estaría dispuesto a ir a la muerte por Él. Pedro, en otras palabras, decía que Él no iba a negar al Maestro, cosa que sabemos que después sí lo terminó haciendo. Pero no nos queremos enfocar en eso precisamente, sino que quiero que veamos en este pasaje y nos enfoquemos, como hemos titulado a nuestro tema, en la espada y la copa. Debemos de siempre recordar cuando vamos a estudiar según el Evangelio según Juan, que Juan se le conoce como Juan el teólogo. De las 4 versiones del Evangelio, Juan es considerada la más profunda. Se considera la más profunda porque Juan se enfoca en presentar a Cristo como el Hijo de Dios. Recordemos que Juan escribió este evangelio como respuesta a aquel grupo de gnósticos que buscaban desmentir de que Cristo era hombre y Dios a la misma vez. Recordemos que ellos tenían la filosofía de que todo lo que es hecho de la materia es malo y todo lo que es hecho del espíritu es bueno. Por lo cual Dios siendo bueno, no es posible que Él pudiese tomar la forma de algo que era malo, que es la materia. Entonces, una de las amenazas, uno de los ataques que hacían ellos hacia la divinidad de Cristo, era de que o Cristo cuando murió en la cruz no era Dios, o lo opuesto, que Cristo simplemente fue un fantasma o en su forma de espíritu, como Él pudo perdurar la cruz y no murió como hombre. Sabemos, hermanos, ¿verdad?, de que esto es falso. Sabemos que esta idea es errónea y es por eso que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, llega a escribir este libro, este Evangelio según Juan y su primera epístola, la primera carta de Juan, para demostrar la divinidad y la humanidad de Cristo. Ya que el Evangelio se enfoca en esa dualidad, lo mismo es cierto en cada una de las enseñanzas en todas las páginas de este Evangelio. Todas las cosas y todos los detalles que nos da Juan sirven un doble propósito. Una es para informarnos, una es para demostrarnos, ¿verdad?, los detalles de esa noche, para darnos una idea y comprobar lo veraz o lo verídico de lo que ocurría. Pero obviamente, como decíamos al principio, Juan siendo llamado el teólogo, hay una enseñanza aún más profunda, una enseñanza espiritual que lleva una instrucción para nosotros como cristianos. Miramos, hermanos, de que en este capítulo, el capítulo 18, en el versículo 10 y el versículo 11, Juan, como era su costumbre, como era su forma de enseñar y su costumbre en su estilo, viene a hacer una comparación.
viene él a comparar la copa y la espada, o la espada y la copa. Para ser más precisos, deberíamos decir que está comparando la espada de Pedro con la copa de Cristo. Vemos nosotros dos actitudes reflejadas en ambos símbolos. Como puede ver usted ahí en su pantalla, miramos, ¿verdad?, de que por lo regular una espada representa violencia, una espada representa un instinto natural para querer defendernos. Es un arma que puede ser para bien o para mal, dependiendo cómo se use. Pero una cosa sí es cierto, la espada, sea que sea en la mano de un alguacil o en la mano de un ladrón, es un arma que trae violencia, que requiere fuerza física, y si viene a usarse para defensa, se viene a dañar o causar mucho daño. La copa en la otra mano también es un arma que puede usarse para bien o para mal, porque puede o contener agua que trae refrescura a la lengua, o puede también llevar veneno que puede traer muerte a la persona quien lo beba. Por lo cual, lo que vemos, hermanos, es de que la copa, aunque también se puede utilizar para objetivos malévolos, por lo regular la copa representa una comunión, representa un acuerdo. Cuando dos personas quieren demostrar una amistad, hacen un brindis, ¿verdad? Hacen una muestra por medio de chocar sus copas y beber el contenido para demostrar un acuerdo o una amistad entre ellos. En el caso que el Señor Jesucristo demuestra, acordémonos que Cristo, cuando estaba en Getsemaní, él oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. La copa que Dios le menciona a Cristo en el verso 11 que le estaba dando, representa una copa amarga, una copa de hiel, es decir, el sacrificio que el Señor iba a hacer. Por lo cual, hermanos, cuando nosotros miramos esta comparación que hace Juan entre la espada y la copa, estamos mirando que Juan, de una forma bien profunda, nos está demostrando los dos tipos de reacciones que uno puede tomar cuando uno se encuentra en una situación de crisis. No olvidemos, ¿verdad, hermanos?, de que en las crisis viene a iluminar el verdadero carácter de una persona. Por lo cual, cuando miramos, ¿verdad?, cómo una persona reacciona en crisis o bajo presión, vamos a ver los dos tipos de personas. El primero se viene a reflejar por medio cuando se elige la espada, y el segundo es el que viene a elegir la copa. Estas dos elecciones vienen a demostrar, hermanos, lo que es el hombre natural y el hombre espiritual. Cuando el hombre viene a elegirles la espada, es un hombre que reacciona instintualmente, es un hombre que reacciona por instinto. Es natural reaccionar del mecanismo defensivo. Este fue Pedro. El instinto de Pedro fue defender a su maestro. El instinto de Pedro fue de que no se llevaran el Mesías. El instinto de Pedro fue sacar su espada a pesar de que él era el pescador. Esto, hermanos, se echa de ver porque miramos, ¿verdad?, de que él le cortó la oreja a Malco. Es muy difícil ver una persona entrenada en el arte de usar la espada, un soldado, digamos, o una persona que sabía usarla, venir a cortar algo como la oreja, porque es una parte bien difícil de dañar. Lo que nos demuestra Juan ahí, ¿verdad?, es de que Pedro simplemente reaccionó, no meditó, no pensó, no calculó, algo que era bien notorio de Pedro. Recordamos que Pedro siempre era el impetuoso, Pedro siempre era el que hablaba antes de pensar, el que actuaba. Pedro tenía esa fama. La Biblia, ¿verdad?, nos demuestra vez tras vez esa actitud de Pedro, que era un hombre que él reaccionaba y después era de que el Señor le tenía que rectificar, como hace aquí. Sin embargo, la copa, hermanos, representa al hombre espiritual. La copa representa a un hombre, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, que está dispuesto a sufrir el oprobio por amor a su hermano, por amor a la situación. Representa a un hombre que está en control, a un hombre que no reacciona al instante, que no toma el primer instinto, sino que tiene una cabeza tranquila, tiene una cabeza que calcula y piensa mejor. Por lo cual, lo que estaremos viendo, hermanos, es que aquí, cuando hay momentos de crisis, miramos que esto viene a revelar la verdadera personalidad, el carácter verdadero de una persona. Y podemos ver, hermanos, ¿verdad?, que en la primera cosa que pudimos aprender
es de que el elegir la espada o el estar eligiendo la espada representa la reacción dirigida por la emoción, cegando la razón. Cuando uno escoge la copa o eligiendo la copa, es una decisión dirigida por un juicio sabio. Ahora le invito a que vaya a su Biblia ahí al libro de Eclesiastés, capítulo 7, y leeremos comenzando desde el versículo 7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Aunque nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Observe cómo el texto de Qoheleth viene a comenzar a decir que ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Es decir, que las situaciones como en crisis, hermanos, es cuando realmente aún el sabio puede perder la cordura. Cuando hay bastante presión, cuando hay bastante, ¿verdad?, crisis, cuando uno se encuentra en situaciones como la que nos vemos ahorita, muchas veces perdemos el sentido común. Muchas veces la desesperación nos viene a entontecer. Ahí porque dice Qoheleth, que es decir, el predicador, ¿verdad?, de que la opresión entonces entontece al sabio. Si usted sigue leyendo el versículo, cuando habla de que las dádivas corrompen el corazón, bueno, la palabra dádiva realmente debe decir el soborno. El soborno corrompe el corazón. Aquí la palabra, ¿verdad?, no es tan clara como en su forma original. La palabra soborno es la que realmente se está refiriendo cuando dice dádivas. Entonces la idea que está dando ahí Qoheleth es esta, que muchas veces por motivos de opresión, por motivos, ¿verdad?, comprometedores, nos vemos fácilmente atrapados por un soborno. Puede ser en forma monetaria como forma de entenderlo, ¿verdad? En manera de entenderlo, una persona que se encuentra en una deuda grande, su familia tiene hambre y no tiene otra opción. Viene una persona y le ofrece una cifra grande por romper la ley, vender drogas o ir a asesinar a alguien. Bueno, la opresión, ¿verdad?, el hambre y el llanto de sus hijos que tienen hambre, le hacen entontecer la sabiduría de que no es correcto participar en esos pecados, que no es correcto participar en ese error. Pero la opresión le viene a entontecer porque lo único que viene a él a realizar es: mi familia tiene hambre. Por lo cual en su mente él justifica cometer el error o cometer el crimen para dar de comer a sus hijos. De aquí sale, ¿verdad?, la idea y el error de ese concepto cuando se dice que los medios justifican los fines, ¿verdad? O los fines justifican los medios. Hermanos, eso no es cierto, porque debemos entender que cuando así pensamos y cuando meditamos de esa manera, cuando nuestro raciocinio es tengo que comer, mi familia tiene que comer, entonces no estamos escogiendo la copa, estamos escogiendo la espada. Cuando nosotros pensamos en lo terrenal y cuando perdemos de vista en lo espiritual, nosotros no estamos escogiendo la copa. Cuando leemos aquí en Eclesiastés capítulo 7, mire, le voy a leer el versículo 14 y el versículo 15. Perdón, el versículo 14 dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Note el consejo de Qoheleth: considera. Dios hizo lo uno como lo otro. Esto fue exactamente lo mismo que Job le vino a decir a su esposa en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Cuando Job, ¿verdad?, responde al consejo malo de su esposa. Ella, ¿verdad?, acababa de perder a toda su familia. Ellos acababan de perder todas sus ganancias. E incluso Job en ese momento, cuando ella le da el consejo de maldice a tu Dios y muérete, Job, ¿verdad?, había perdido su salud. Él había perdido su situación de salud, bienestar, por lo cual ella se miraba vulnerable, ella se sentía, ¿verdad?, oprimida y creía que ella iba a quedar sola y sin quien la defendiera. Por lo cual Job, observe, viene y le dice ella, como una de las mujeres fatuas, es decir, necias,
has hablado. En otras palabras, ella, su sabiduría que la definía, que hacía que Job la considerara, ¿verdad?, como su otra mitad, se había entontecido por causa de la opresión. Ella estaba escogiendo la espada. Bueno, Pedro, hermanos, a pesar de que Cristo ya les había demostrado su poder, a pesar de que Cristo ya les había advertido que eso iba a ocurrir, una vez más reaccionó. Él entró su instinto natural, él reaccionó y no se detuvo a considerar de que esta era la copa de la cual Cristo hablaba, que esto era algo que Dios estaba permitiendo ocurrir. Y en vez de él meditar y pensar en por qué esto estaba ocurriendo y traer a su mente lo que Cristo les había dicho en cuanto a esta situación, él simplemente reaccionó, no pensó. Él vino a elegir la espada y Cristo, ¿verdad?, lo reprende, y sabemos que incluso en otro de los evangelistas dice el texto, que le dice, ¿no sabéis que si yo oro a mi Padre que me mande 10 legiones de ángeles, lo haría? Pedro, hermanos, volvió a perder noción de que Cristo nadie quitaba su vida, sino que Él estaba dando su vida por sus rediles. En otras palabras, Él se estaba dejando arrastrar, Él se estaba dejando llevar injustamente, Él sabía lo que estaba haciendo. Y Pedro, ¿verdad?, no le dio al Señor esa oportunidad de demostrarle a ellos, por lo cual, hermanos, miramos cómo cuando él está eligiendo la espada, viene a demostrar un celo desenfrenado, avivado por la incertidumbre. Pedro, hermanos, no sabía lo que estaba ocurriendo. Él no sabía qué iba a ser de su vida sin el Señor Jesucristo. Incluso aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, miramos cómo el Señor Jesucristo comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón. Esto era lo que ocurría, el corazón de Pedro se vino a afligir, su maestro se lo estaban llevando, el Mesías que tanto habían esperado se estaba siendo arrestado, y aún más al mirar que era Judas, uno de ellos mismos, quien lo entregaba. Todo esto causó mucha confusión en Pedro, todo esto trajo mucha aflicción en él, y él solo reaccionó porque él no quería quedarse sin su maestro. Él se sentía de que como él había confesado que Jesús era el Cristo, como él era visto como el líder del grupo, era su responsabilidad salir a la defensa del maestro. Mas, sin embargo, hermanos, vemos, ¿verdad?, como dice Romanos capítulo 10, versículos 1 al 3, que el celo de Pedro era sin juicio, era un celo, ¿verdad?, que era ferviente, pero no tenía razón, no tenía justicia, porque no estaba dejando, ¿verdad?, de que Cristo le demostrara la convicción que él tenía. Observen, hermanos, que cuando uno está eligiendo la copa, está demostrando un carácter con templanza anclada en la convicción. Vaya conmigo ahora al Salmo 46. Salmo 46. Observe lo que dice la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Es interesante ver este salmo, hermanos, qué tan bello está. Debemos entender, hermanos, que la convicción es la fe anclada. Una persona puede tener fe, pero no estar convencida. Incluso esto trae memoria a lo que Santiago nos dice allá acerca de los demonios, ¿se acuerdan?
Dice Santiago en el capítulo 2 de que los demonios también creen y tiemblan. La palabra creer ahí es la palabra griega pistis, que es la misma o es la similar a la que se usa en el lugar de fe. Cuando hablamos de creer, ¿verdad? De tener fe, bueno, debemos de entender que hay una fe superficial y hay una fe profunda, una fe arraigada, como dice Colosenses capítulo 2. Pablo, ¿verdad? Allá a los colosenses les está hablando de la fe que leemos aquí en el Salmo 46. Una fe con convicción. La convicción es el pensamiento y la creencia fuerte, profunda. Yo creo con todo mi corazón a pesar de lo que pase. ¿Se acuerda usted del ejemplo de Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante? Cuando el Señor Jesucristo viene a invitar en el Sermón del Monte, cuando viene Él a finalizar y viene Él a dar su invitación, compara una persona que tiene fe y una persona que tiene una fe convencida. El que tiene fe escuchó, el que tiene fe oyó las palabras del Señor, mas no las hizo. Fue una fe que cayó, ¿verdad?, sobre una tierra superficial. Sin embargo, el que tuvo fe no solamente oyó las palabras, sino que las obedeció, las puso en práctica. Bueno, aquí, hermanos, el mandamiento se encuentra en el verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. Observe cómo el Salmo 46 comienza hablando de que Dios es nuestra fortaleza. Comienza hablando de que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bueno, si realmente tenemos esa convicción, si de veras creemos eso, no solamente lo creemos porque se ha dicho o porque lo hemos leído, sino que, como hemos dicho desde el principio, en los momentos cuando realmente nuestra fe es probada, digamos como una epidemia mundial, en estos tipos de momentos se va a ver qué tan arraigada está nuestra fe, qué tan fuerte es nuestra convicción en que realmente confiamos en Dios. Si tomamos la espada, si elegimos la espada, vamos a simplemente reaccionar como el resto del mundo. Vamos a tomar una reacción natural e instintual. Voy a dar un breve ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se permite una vez más regresar a los lugares de adoración, ¿cuántos lugares van a demostrar que su fe aún está superficial? Donde no van a querer abrir porque tienen miedo, porque no quieren que nadie se infecte. Vienen a usar argumentos superficiales. Ahora, no digo que no hay que tomar la precaución, no digo que no hay que seguir las guianzas de los médicos, pero una persona que escoge la copa es una persona que va a confiar de que Dios ha proveído los medios, va a seguir esos medios para poder regresar, y mientras estén en sus lugares de adoración, van a estar confiados de que Dios está ahí con ellos. Otra forma de demostrar, ¿verdad?, la confianza, la diferencia entre una fe superficial y una fe con convicción, sea que se enferme. Si este virus nos llega a enfermar, no significa que no tuve fe, no significa que me enfermé porque me faltó la fe. No, Job era un hombre de integridad, Pablo era un hombre de fe, Santiago mismo era un hombre que se decía, según la tradición, que sus rodillas eran como de camello porque pasaba orando. Daniel también era un hombre que tenía fe, que siempre oraba. Y cada una de estas personas se encontró en una situación difícil, un desafío difícil. Pero ¿cómo se vino a demostrar la fe convencida en ellos? Que a pesar de la situación, que a pesar de los desafíos, no perdieron la esperanza y mantuvieron la calma. Con Pablo, mientras él estaba siendo llevado preso a Roma, a pesar de que él le dijo, ¿verdad?, al centurión de que no era inteligente zarpar porque iba a haber una tormenta, él, ¿verdad?, no se quejó y no les vino a decir o a gritar de que por qué no le habían hecho caso, que porque ahora que se encontraban en ese huracán era culpa de ellos. No, al contrario, miramos que Pablo mantiene la calma, miramos que Pablo se mantuvo siempre él convencido, y a pesar de que él dio el consejo y no se le tomó, Pablo no dejó de ser la voz de la razón. Incluso nos dice Lucas en el libro de Hechos que Pablo vino a animar a todos que creían que iban a morir, y quebró el pan delante de ellos y comió, dándoles a ellos el ánimo para recobrar las fuerzas. Cuando una persona escoge la copa, hermanos, uno acepta lo que Dios permite que ocurra. Si llegaríamos a enfermarnos de este coronavirus, hermanos, o de este virus de coronas, como a mí me gusta llamarle,
Hermanos, la fe con convicción se va a demostrar en que vamos a aceptar la voluntad de Dios, que no vamos a perder la calma o vamos a llegar a tener pensamientos naturales de que Dios nos ha abandonado o que Dios nos está castigando, porque simple y sencillamente eso no es cierto. No podemos olvidar que vivimos en un mundo natural y este cuerpo, por ende, se va a enfermar porque ese cuerpo no es eterno. A lo contrario, cuando recordamos eso, cuando recordamos que nosotros estamos yendo hacia lo espiritual, que es eterno, hermanos, aceptamos la voluntad de Dios y confiamos, ¿verdad?, de que Él tiene el poder para levantarnos, pero que si la decisión de Él es no levantarnos de dicha enfermedad, entonces es nuestra manera de saber que nuestra victoria eterna está a la mano si es que hemos vivido fiel. Pedro, hermanos, perdió vista de esto. Cristo vez tras vez le estaba demostrando a ellos, incluso a Pedro específicamente. Acordémonos que en el capítulo 17 de Mateo, Pedro fue uno de los tres a quien Dios le demostró solo un pequeño pedazo del cielo en la transfiguración. Y Pedro quería quedarse ahí arriba, ¿verdad?, después de que vio eso. Pero lamentablemente no fue suficiente para convencer a Pedro de dejar que Cristo fuera a la cruz. Porque esto de la transfiguración pasó después de que él se quiso oponer la primera vez. Y es aquí donde vamos a nuestro punto final, ¿verdad? Miramos que cuando la persona está eligiendo la espada, involuntariamente resiste y se opone a la voluntad de Dios. Hermanos, en el capítulo 16, después de que Pedro confiesa, ahí en Mateo, después de que Pedro confiesa que que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo empieza a anunciar su muerte. Pedro se viene y quiere oponerse y le dice al Señor que no haga eso, que no diga él eso. Pero el Señor responde: apártate de mí, Satanás. ¿Se acuerda de eso? Cristo, después de hacer eso, como decíamos en el capítulo 17, lo lleva con él al monte donde él es transfigurado. Y ahí a Pedro se le demuestra por qué era necesario dejar a Cristo morir. E incluso cuando Pedro quiere quedarse ofreciendo hacer un tabernáculo para Elías, Moisés y Jesucristo, la voz del cielo, que sabemos que pertenece a Dios, le dice a Pedro: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nótese, a él oíd, dice el texto. Entonces Pedro, hermanos, había escuchado esa voz. Incluso él la menciona en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante. Él habla de ese evento, él habla de ese momento. Pero ¿qué ocurrió? Pedro, una vez más, no quiso dejar ir al Señor, no quiso él perder al Maestro. Él reaccionó de una forma natural, él reaccionó de una manera carnal, porque él perdió de vista de que si Cristo no moría en Calvario, el ser humano no iba a tener redención. Si Cristo no hubiese permitido que se le crucificasen, nosotros nunca hubiésemos tenido la bendición que es, hermanos, la redención en la sangre preciosa de Cristo. Entonces, nótese qué grave pecado estaba cometiendo Pedro, al no querer dejar que el Maestro fuese llevado por los que venían a arrestarle. Él, involuntariamente, pensando que hacía algo bueno, estaba resistiendo y se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Pero aquel que acepta y viene a elegir la copa, bueno, ese es aquellos quienes entregamos todo a Él, aceptando su voluntad. Vaya conmigo ahora ya a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, comenzando desde el versículo 12. La epístola escrita a los Filipenses capítulo 1, versículos 12 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones.
pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante de todas maneras o pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Notó usted lo que hizo Pablo ahí en esos versículos? ¿Sí se fijó cómo Pablo aprendió del Maestro? Hermanos, cuando la cruz se mencionaba en los tiempos del Señor Jesucristo, era temido ese término, porque la cruz era el símbolo de la tortura más cruel. La cruz era el símbolo de vergüenza. La cruz era un símbolo malo, era un emblema de algo horrible y terrible. Pero Cristo vino por medio del poder de Dios y convirtió ese símbolo terrible y lo transformó en un símbolo de paz, un símbolo de esperanza, un símbolo de victoria en Cristo. Pablo, hermanos, usó sus cadenas de la misma manera. ¿Leyó usted cómo él dice que él no se avergüenza de sus prisiones? Cómo él atribuye las cosas positivas al hecho de que él estaba injustamente encarcelado. Recordemos, hermanos, que allá en Hechos capítulo 20 el apóstol Pablo vino a ser acusado injustamente de haber metido griegos al templo. Por esta razón fue que a él lo vinieron a arrestar. Cuando esta carta, Efesios, Filemón y Gálatas fueron escritas, Pablo se encontraba en esa cárcel y él iba rumbo a Roma, donde él vino a apelar. Incluso Pablo, hermanos, varias veces se encontró ante jueces injustos en la forma de Félix, Festo y Agripa. Pero Pablo, hermanos, nunca miró esto como algo negativo, sino que él aceptó la copa que se le dio a beber. Él bebió de la copa que su padre le había dado a beber. Y él usó, hermanos, sus prisiones, él usó su encarcelamiento para honra y gloria de Dios. Nótese, hermano, como dice el verso 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Es increíble, hermanos, cómo Pablo era el que animaba. Me recuerda mucho a un hermano muy amado que ya no está entre nosotros, que si usted lo llega a conocer sabe de quién hablo. Que era un hermano que cuando estaba en el hospital, porque él pasaba enfermo, uno iba a visitarlo pensando, ¿verdad?, darle ánimo con nuestra visita y hablarle palabras para que el hermano continúe. Pero saliendo del cuarto del hospital, era uno quien salía animado. Era uno que más bien se miraba con mucho ánimo porque el hermano se mantenía positivo y era él el que se encargara de que el que entrara no viniera a ser afligido por verlo a él enfermo. Usaba él la oportunidad de su cama para traer una sonrisa a los que le visitaban, pero también para darnos motivo de cobrar ánimo. Hermanos, cuando nosotros aceptamos la voluntad de nuestro Dios y nos entregamos todo a Él, es decir, nos rendimos por completo a Él, vamos a siempre poder encontrar lo positivo dentro de lo negativo. O mejor dicho, vamos a poder crear algo positivo de lo negativo, hermanos. Porque miramos de que si aceptamos la voluntad de Dios, si callamos las voces que nos quieren afligir, si callamos la voz de la preocupación y la ansiedad y nos ponemos a meditar, como dice Coelet en Eclesiastés 7, ¿verdad? Coelet significa predicador. Como dice él en Eclesiastés 7, si consideramos, si aceptamos, como le dijo Job a su esposa, de Dios, lo malo así como lo bueno, vamos a mirar que un propósito te tiene, hermanos, que algo bueno va a salir de esto, que nos vamos a salir más fortalecidos. Pedro, hermanos, no entendía de que si él no permitía que Cristo fuese a la cruz, el ser humano nunca hubiese recibido la redención que se encuentra en la sangre de Cristo. Pedro, hermanos, no entendía de que sus intenciones buenas se estaban llevando a algo muy, muy malo. Por lo cual observemos cómo la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, vino a tener un fruto muy bueno.
Esto, hermanos, debe traer a nuestra memoria lo que dice Hebreos 12 cuando habla de la disciplina. Cuando habla, ¿verdad?, de que la disciplina no es un momento de gozo, que nunca es momento de gozo cuando viene la disciplina, pero viene a dar fruto apacible de justicia para aquellos que en ella han sido ejercitados, dice el texto. Hermanos, sabemos que estamos en momentos difíciles, sabemos que una vez más, como comenzamos, empezaremos a finalizar, que no es lo mismo escuchar de las situaciones de nuestros antepasados o leer en la historia de cosas de que se han vivido en la historia, como lo que nosotros ahorita estamos viviendo en carne propia. La experiencia sin duda viene a darle un efecto más pesado. Sin embargo, hermanos, debemos de tomar los momentos para recordar las promesas de Dios. Debemos de aceptar la copa que Dios nos ha dado y no irnos o caer, ¿verdad?, en nuestros instintos naturales. Debemos de luchar contra la carne y tener, ¿verdad?, la mente de Cristo. Debemos de tener la mente de Cristo en aceptar la copa que el Padre nos ha dado, confiando de que es por una bendición mayor, de que este sacrificio que Dios quiere que hagamos es para obtener una bendición mucho más grande. Por lo cual, hermanos, cuando hablamos de este tema, ¿verdad?, recordemos de que tenemos que escoger la copa y no inmediatamente ir a la espada. Tenemos que meditar, tenemos que usar un juicio, ¿verdad?, justo. Debemos de tener la templanza teniendo la convicción en Dios y debemos de rendirnos completamente a Él, confiando en su voluntad. Así que le animo, hermano, le animo, amigo que me escucha, ¿verdad? Si usted aún no ha aceptado el Evangelio, le invito a que escoja la copa. No resista. Deje de escoger la espada en querer buscar argumentos de por qué es mejor no ser cristiano. Acepte que esta es palabra de Dios. Léala, escudriñala. Y si usted ve que este siervo ha hablado de acuerdo a lo que en ella está escrita, beba la copa que Dios le está dando a beber. Créame que es un sacrificio que vale la pena. ¿Por qué? Porque la bendición es la vida eterna en Cristo Jesús. Así que le animo, si usted tiene alguna pregunta o usted quisiera saber más acerca de la Iglesia de Cristo, una vez más, aquí está mi información, aquí está el número de teléfono donde usted me puede contactar o al correo electrónico donde usted me puede mandar su pregunta. Y con mucho gusto, ¿verdad?, haré el esfuerzo de contestarle. Y gracias una vez más por sintonizar, gracias por estar conmigo en este día. Espero que usted y yo hemos podido edificarnos el uno al otro. Y gracias por su atención, que Dios me lo bendiga y pronto nos volveremos a ver.